Saludamos a esta hora a la señora Procuradora de Colombia, la doctora Margarita Cabello. Doctora Cabello, señora Procuradora, gracias por darnos unos minutos en el programa. Buenos días, Luis Carlos. Gracias a ti por invitarme y un saludo a toda tu ya gran audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos la oportunidad de conversar de los temas más importantes en el país. Lo decía en el preámbulo, felicitaciones por el trabajo que hace usted y que hace su entidad. Quiero empezar con el tema de la UNGRD. En las últimas horas se ha conocido que su entidad apoya cárcel para Sandra Ortiz. ¿En qué va esto? ¿En qué van las investigaciones? Sí, Luis Carlos, pero quería decirte, si me permites, un par de cositas con las noticias que anunciaste. La primera sobre el tema de la reforma que fue negada ayer en el Congreso, es que nosotros también, desde la Procuraduría como órgano de control, tenemos desde nuestra delegada disciplinaria tributaria una investigación al exdirector de la DIAN por el bajo recaudo presupuestal. A nosotros nos corresponde vigilar eso también y estamos investigando disciplinariamente también el tema de la baja ejecución presupuestal por parte de los diferentes ministros, ministerios y entidades del gobierno. Ahí estamos también como Procuraduría General de la Nación. Y en la otra noticia que también me llamó la atención tuya de Simón Trinidad, también en su momento nos pronunciamos y manifestamos que cualquier decisión que necesiten o el fundamento que quieren respecto a que él lo necesitan acá para que hable de verdad y otras cosas, todo se puede hacer directamente desde donde él está. No es necesario que se traiga hasta acá y eso lo manifestamos en su momento también cuando salió esa noticia. Y respecto al embajador, pues estaremos pendientes. Nosotros hemos sido muy críticos en cuanto a la necesidad de atacar directamente la producción de coca en nuestro país, que ha ido creciendo exponencialmente a tal punto que no sería extraño que oyéramos decir el año entrante que estamos llegando casi a 300.000 hectáreas de coca sembradas en este país, cosa que sería grave y muy peligrosa por las consecuencias propias de la economía ilícita que eso genera, entre otras cosas como minería ilegal, contaminación hídrica, etcétera, etcétera. Y ahora sí te contesto entonces a la pregunta, decirte que evidentemente nosotros desde nuestra misionalidad de intervención estamos actuando en el proceso contra algunos denunciados en la UNRGD y la Procuraduría apoyó a la Fiscalía en la medida de aseguramiento que presentó porque se considera que hay elementos probatorios que permiten inferir una posible participación en los hechos denunciados por corrupción en esa unidad de gestión de riesgos y desastres y consideramos, como lo dice la fiscal, que también podría haber de pronto obstrucción o algunas afectaciones que ameritarían esa medida de aseguramiento frente a esta ex asesora y consejera del gobierno del presidente Petro. Doctora Margarita, ¿me da usted la oportunidad para devolverme un poco en los dos temas que usted acaba de mencionar sobre la investigación al director de la DIAN por por el bajo recaudo y al mismo tiempo por la baja ejecución presupuestal al gobierno nacional? ¿En qué van esas dos investigaciones? Estamos en etapa probatoria, ya vamos en etapa probatoria, tratando de recabar al exdirector de la DIAN, que fue el que manejó todo este presupuesto, claro, en ese sentido. Y estamos en esa etapa probatoria en donde estamos revisando y pidiendo la información de las ejecuciones presupuestales de cada una de las entidades del gobierno y mirando también al mismo tiempo el bajo recaudo que se hizo. Eso es un tema técnico de mirar números y hacer esos análisis con nuestra Dirección de Investigaciones Especiales, lo que es, podríamos decir, el CTI de la Procuraduría, y en ese sentido estamos recogiendo todas las pruebas para poder determinar qué es lo que ha ocurrido. Sobre todo que son los recaudos de enero a mayo de este año. Claro. Ahí estamos. Señora Procuradora, esos temas que son tan importantes, usted se va el 15 de enero, ¿continúan, avanzarán? Yo pienso, Luis Carlos, que sí, tengo que decirlo también. He tenido una conversación muy fluida con el nuevo procurador designado por el Senado de la República y en toda esa conversación él está muy interesado en continuar los procesos que están desde esta Procuraduría y él quiere seguir adelante, lógicamente ya con su visión propia que va a imprimir en este nuevo periodo de él, pero lo que hemos conversado es que está muy interesado en seguir con todas las investigaciones y seguir adelante con lo que ya se le entrega en la Procuraduría, que ya le hicimos el empalme completo y ya está enterado de todo lo que estamos haciendo en la Procuraduría.
¿Usted califica ese empalme de positivo? Muy bueno el empalme, la verdad, Luis Carlos, tengo que reconocerlo y tengo que además aplaudirlo, porque creo que es lo correcto. Estamos entregándole toda la información para que le sea más fácil a él el inicio de su periodo como Procurador General de la Nación. Sí, porque usted ha abierto ventanas muy importantes, esto del director de la DIAN, lo de la baja ejecución presupuestal, esto de Simón Trinidad, esto de la UNGRD, son todas ventanas que no se pueden cerrar el día que usted termine su periodo como procuradora. Quiero preguntarle sobre el INVIAS y el programa de caminos comunitarios. ¿Por qué se empieza a poner la lupa sobre este programa, señora procuradora? Nosotros desde el año pasado, Luis Carlos, estamos muy pendientes de este programa. El Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno permitió a Invías poder contratar de manera directa y casi que una contratación privada la posibilidad de darle a las juntas de acción comunal la opción de contratar para ayudar a hacer placas huellas o ayudar en la reparación de vías. Y siempre nos preocupó mucho y por eso veníamos en un preventivo revisando y vigilando cómo se iba a hacer esa contratación, qué iba a ocurrir frente a esa contratación. Y encontramos de alguna manera que hay 1.104 contratos más o menos directos con diferentes, con esas 1.100 y algo, 1.107, 1.104, no te tengo la cifra exacta, en donde se hicieron contratos con ellos y muchas de esas contrataciones no han tenido una buena auditoría, muchas se han pospuesto su ejecución, muchas no sabemos en qué van, no se han aportado los documentos necesarios para liquidar esas contrataciones y en virtud de que se hizo toda la actuación preventiva y no se llegó a claridades en algunos puntos, hace poco acaba de hacer nuestro delegado preventivo traslado disciplinario y ahí estamos iniciando la investigación disciplinaria para determinar qué ha pasado con esos más de 1.000 contrataciones que ascienden a una suma total de 200.000 millones más o menos de pesos. 200.000 millones de pesos. Exactamente. Uy, Del 2023 más o menos, que deberían ser ejecutados rápidamente porque son contrataciones pequeñas, pero que al ser más de 1.000 los convenios o contratos celebrados ascienden a esa suma más o menos. Unos se han realizado, muchos otros dicen que se han realizado, pero no se han aportado la documentación de cumplimiento de esa ejecución para nosotros saber que evidentemente están terminados y muchos otros se han pospuesto, que eran contrataciones generalmente cortas, porque son contrataciones de sumas pequeñas, pero que juntándolas todas a esas más de 1.000 contrataciones, eso da alrededor de 200.000 millones de pesos. no, no necesariamente todos los colombianos estamos al día en todos los programas de gobierno. ¿Qué es esto de caminos comunitarios y le envías? Ese es una especie yo diría que de apoyo a las juntas de acción comunal, que son los grupos de apoyo social que hay en todos los municipios de nuestro país, para efectos de que esas juntas de acción comunal, que realmente son juntas que apoyan posiciones sociales, políticas, y que no tienen conocimientos contractuales, y eso es lo que nos preocupaba. Y entonces, esas juntas se les ha dado la opción de que puedan ellos realizar obras de mejoramiento de vías, lo que llamamos en Colombia placas huellas, que es una especie de colocarle un asfalto a las vías en los sectores más abandonados y rurales del país, que las vías por lluvias son en tierra y están muy malas. Entonces, de esa manera es un proyecto social que permite contratación directa y contratación privada por una línea de contratación privada, que las juntas de acción comunal ayuden a mejorar vías rurales de los municipios más apartados del país. El proyecto y la idea es buena, el problema es cómo se ejecuta, con quién se contrata, la época en que se realizaron, que fue época casi que preelectoral, el año pasado, a finales de 2023, y realmente que se cumplan. Y ahí es donde estamos muy preocupados porque le hemos hecho el seguimiento, la auditoría, el cumplimiento no ha sido el más claro y por eso estamos ya saltando de nuestra misionalidad preventiva a la necesidad de hacer investigaciones disciplinarias contra algunos directores de Invías y algunas personas que hacen parte de la adjudicación de estas contrataciones. Doctora Margarita, déjeme ser muy mal pensado. A ver, eh, el gobierno nacional se gastó 200.000 millones de pesos en supuestamente arreglar vías comunitarias, dándole dinero a diferentes organizaciones en los municipios en época preelectoral y al día de hoy sabemos que hay más de 1.100 contratos
y no sabemos si las vías fueron terminadas, quiénes fueron los contratistas, cómo se otorgaron los dineros. ¿Es eso lo que está pasando? Eso es más o menos, Uy, resumimos que algunos se pudieron decir. El programa se llama Caminos Comunitarios para la Paz, eso es del INVIAS. INVIAS ha firmado 1.034 contratos o convenios conjuntos de acción comunal en 30 departamentos que suman esos más de 200.000 millones de pesos. ¿Qué encontramos o cuáles son las presuntas irregularidades? Tengo que decir presuntas porque vamos a empezar la investigación por disciplinaria. supuesto. En primer lugar, que hay contratos a los que se les giraron todos los recursos cuyo plazo terminó y no hay soportes de su ejecución. Eso nos preocupó y por eso traslado disciplinario. Contratos cuyo plazo de ejecución se ha venido posponiendo desde hace un año sin que existan claras razones para esos aplazamientos, eh, porque son cosas pequeñas, se podían haber hecho por esas juntas de acción comunal. Y esas irregularidades nos llevaron a la necesidad de irnos a la apertura de una investigación disciplinaria. Porque es bueno el proyecto, pero no estamos viendo en realidad que está cumpliendo su cometido, además de la suspicacia, ¿no?, que tenemos que tenerla como organismo de control de los momentos en que se realizaron toda esta celebración de contratos. Oh, qué locura esto, doctora Margarita. Bueno, presuntamente, ¿no? Presuntamente locura. Doctora Margarita, usted también ha sido muy vehemente en el tema de la salud en el país. Sí, sí, ha sido una de las labores, las reformas. Nosotros desde que empezaron a presentarse las reformas en el año 2022, quisimos hacernos presentes, pues somos representantes de la sociedad y nos toca pronunciarnos. Cuando vimos la reforma de la salud, lo primero que hicimos en lo preventivo fue citar a todos los actores que hacen parte del sistema de salud para efectos de poder mirar cómo era la reforma, porque somos conscientes de que hay que hacer reformas, pero reformas que no afecten el principio de progresividad porque son reformas regresivas. Y encontramos que la intención de estas reformas iba sobre un tema que era muy peligroso a la visión de la Procuraduría General de la Nación y con todos estos sectores que participaron con nosotros en el análisis de esta reforma, y es que iban orientadas todas hacia la idea de estatizar el sistema de salud en vez de dejarlo como estaba funcionando, corregir lo que estaba mal, terminar de corregir y garantizar que lo que estaba funcionando, en donde había casi un 95% de cobertura, siguiera bien, porque son 30 años desde la ley 100 que ha mejorado mucho. La reforma tiende a estatizar todo y al mirarlo de esa manera encontramos que era un retroceso. Hicimos nuestras manifestaciones, hicimos todo lo que pudimos para evitar que la reforma no fuera de esa manera, sino que mejorara. Y lo que encontramos fue que mientras se estudiaba la reforma en el Congreso, de hecho, se empezaron a hacer estas reformas de tal manera que lo que fueron haciendo fue afectar el sistema de salud. ¿Y por qué digo que se afectó el sistema de salud? De hecho, porque empezamos a ver afectaciones directas desde la política de gobierno. Una política de gobierno que ha generado y que estamos hoy, yo lo podría decir, en una crisis financiera del sistema de salud grave. Casi que podría decir yo que estamos en este momento en una crisis humanitaria, porque nosotros advertimos. Alguien se nos metió el audio, lo vamos a cortar, creo que es el doctor Iglesias el que tiene el audio, doctora Margarita, discúlpeme que se Correcto. metió el audio. Sí, me decía, una Yo, crisis humanitaria en el sistema de salud. yo podría decirlo porque no se ha... El problema de financiamiento del sistema de salud no es nuevo, uno tiene que reconocerlo. Y los gobiernos anteriores habían tratado de solucionarlo de alguna manera por la mala evaluación de la unidad de pago por capitación y porque no se pagaban a tiempo lo que se llaman los presupuestos máximos. Y te explico qué son los presupuestos máximos. Esos presupuestos máximos son todas esas enfermedades catastróficas, enfermedades que necesitan de ayuda tecnológica muy fuerte, que no están en el plan obligatorio de salud. Y entonces, por disposiciones legales, se le ordenó a las empresas de salud que dijeran cuáles eran los gastos para pagar esas enfermedades, que las cubrieran, que el gobierno del presupuesto nacional les giraba con anticipación el pago para que ayudaran a toda esta población que tiene esas enfermedades catastróficas. Lo que ha venido ocurriendo es que esos presupuestos máximos se han incrementado y no se han pagado a tiempo. Entonces hoy tenemos una unidad de pago por capitación, que es lo que el gobierno paga por la salud de cada uno de los colombianos, 1.300.000 algo por año. No se ha adecuado su valor
a las nuevas problemáticas del país, un desfinanciamiento del pago de los presupuestos máximos, por otro lado, y toda una falta de pago a tiempo de los dineros que hay que pagarles a las empresas de salud, han originado entonces que de hecho se vaya debilitando el sistema de salud en Colombia, más en criterio de la Procuraduría, unas intervenciones indebidas a las entidades de salud buenas del país, cuya intervención ha generado peores manejos, más gastos, más costos sin pagar, y estamos hoy con 29 millones de colombianos o pacientes en entidades de salud intervenidas por el gobierno que no han podido ser atendidas y que se ha duplicado el déficit económico, cerrados muchos servicios de atención en salud. La estatización que se presentaba no se ha dado, los hospitales están pasando por unas crisis tremendas. 1.5 billones de pesos que eran para la salud y para las entidades de salud se giraron y se desviaron para pagar en época electoral compra de vehículos, ambulancias, mejoramientos de estructuras de hospitales, compras de instrumentos necesarios, y se descapitalizó completamente el sistema de salud. Hoy en día, los representantes de los pacientes, los representantes de las EPS, todo el sector salud está en una crisis tal que la preocupación es que quienes están padeciendo son los pacientes, y estamos a un punto tan grave que yo creo que si le sumamos a esto la falta de una política buena para INVIMA, para los medicamentos, que no hay medicamentos tampoco para esas enfermedades graves, estamos en un punto en que ya afectamos a los pacientes, que están muriendo muchísimos pacientes, y la crisis tocó fondo. La crisis tocó fondo, la crisis en el sistema de salud tocó fondo. Otro tema importante, doctora procuradora, es el de los gestores de paz. Usted también ha sido muy vehemente en criticar la llegada de algunos personajes para ser supuestamente gestores de paz. ¿Esto continúa? Claro, y tenemos más fuerza para eso, Luis Carlos. Mira, está bien la figura de gestores de paz, pero los gestores de paz tienen que ser personas bien estudiadas. Esa designación tiene que caer sobre personas comprometidas con los derechos de las víctimas, personas que hayan cumplido con la justicia, personas que hayan, que hayan restablecido los derechos y que hayan reparado los daños ocasionados, por un lado. Ese es un postulado que ya la Corte Suprema de Justicia lo dijo en el caso de Mancuso. No cualquiera puede cumplir con la calidad de gestor de paz, porque para restablecerle sus derechos y para ponerlo en una buena posición, o casi que para compensarle todo lo malo que hizo en este momento. Y nosotros lo que hemos dicho permanentemente es que hay que tener mucho cuidado con los gestores de paz. Los últimos 18 gestores de paz que eran de los grupos paramilitares, en el criterio nuestro, no reúnen esas condiciones. No hay claridad sobre a quiénes representan, porque la ley 2271 dice que los gestores de paz se nombran en representación de algún grupo que hizo la paz o algún grupo que está queriendo hacer la paz. Aquí estos gestores no sabemos a qué grupo representan, no sabemos qué es lo que está haciéndose. Y ese tipo de gestores de paz sin una orientación clara no es un beneficio que afecta la dignidad de las 9 millones y más de víctimas que existen en nuestro país. Entonces nos hemos opuesto completamente a eso, y peor todavía, claro, un gestor de paz como Hernán Giraldo. Por Dios, los colombianos sabemos quién es Hernán Giraldo. Es un hombre que hasta estando pagando cárcel, pagaba dinero para que le enviaran niñas de 12 años vírgenes para hacerles actos sexuales. Un depredador sexual que ha sido acusado de esa manera, que no ha cumplido con las reglas que debía cumplir, y nombrado gestor de paz. Eso afecta a las mujeres, afecta a las víctimas, y no está cumpliendo entonces la función que debe tener un gestor de paz. Y así hay muchos otros, y por lo tanto nosotros no estamos de acuerdo con eso. Hay 4 demandas contra ese acto administrativo que los designó el gestor de paz, y nosotros vamos a actuar como partícipe, como representante de la sociedad en esas demandas ante el contencioso administrativo, para demostrar cómo no reúnen las condiciones para ser gestores de paz, y de esa manera ser la voz de esas víctimas que están angustiadas, sorprendidas,
y desesperadas si eso es lo que viene para ellos y cuándo va a ser la Increíble. garantía de la centralidad de las víctimas, como fue lo que se acordó en el acuerdo de paz del año 2016. Doctora Margarita, impresionante esto. Qué dolor esto de los gestores de paz y lo que están haciendo con el tema. Doctora Margarita, un último tema, y le agradezco muchísimo por haber tocado ampliamente los temas más importantes del país acá. Eh, la manera en que el gobierno está utilizando influenciadores en redes sociales para atacar y desprestigiar medios de comunicación. Esto lo ha confesado incluso el mismo Gustavo Bolívar en grabaciones que dio. Incluso en una entrevista que me dio en su momento, aceptó que estaban contratando influenciadores, los contratos están, y él dice, asegura que estos son para hacerle contrapeso a la narrativa negativa de algunos medios de comunicación. ¿Esa plata se está destinando bien? ¿Hay dudas sobre el proceder del gobierno en este tema? Dos cosas en ese sentido, Luis Carlos. En primer lugar, tenemos el equipo. Yo tengo un equipo que siempre está pendiente de todas las noticias para saber cuáles nos remite y yo autorizo para que se hagan las investigaciones inmediatamente. El equipo está estudiando esa situación porque en principio contratar a influencer y contratar a ese tipo para conformar los medios de comunicación de ellos y la manera de defenderse de ataques, en principio podría ser legal. Lo que estamos mirando y analizando muy bien, y esto requiere un estudio profundo de cómo mirar bodegas y todo eso, es un trabajo muy técnico que estamos haciendo, es determinar si evidentemente esos influencers o eso que está contratando están desviando el fin legal de su contratación a utilizarlo para, a través de bodegas, presionar el adecuado comportamiento de funcionarios públicos o de ciudadanos particulares. Eso nos lleva un tiempo porque tenemos que tener muy claro para iniciar las investigaciones la desviación del objetivo o del objeto de la contratación. Una vez tenido eso, que vamos muy avanzados en esa revisión, haremos las aperturas correspondientes si ello hay lugar, o las reclamaciones o quejas, porque de pronto hasta la propia Procuradora y la Procuraduría podrían estar involucrados en esa desviación de afectación al buen nombre o a la moralidad de esta Procuradora y de algunos personajes más del mundo político o del mundo empresarial de nuestro país. Entonces tengo que tener mucho cuidado porque evidentemente yo te puedo decir que a mí como procuradora salen cantidades de Twitter o de mensajes diciéndome lo indecible. Tú no te imaginas lo que a mí me dicen. Miles y miles de Twitter insultándome cada vez que sale una decisión de la Procuraduría. Entonces tengo que tener mucho cuidado, tener bien claro en dónde se rompe la línea roja entre lo que es el objeto del contrato de ellos y lo que ya es la mala utilización de esas bodegas o de esos influencers, si es que las hay, para desprestigiar y dañar la imagen y la reputación de muchísimas personas, que inclusive podría estar la de esta procuradora. Ahí vamos con esa investigación y antes de irme con seguridad algo va a salir. Doctora Margarita, y por último, caso Álvaro Leiva, hubo recusación en su caso. El ex canciller la recusa en la investigación que la Procuraduría adelanta. ¿Hay noticia en este tema? Así es, la decisión contra el ex canciller Álvaro Leiva fue objeto de recurso de apelación y quien debe resolver es la Procuradora General, en este caso yo, y nos llegó hace poco tiempo una recusación contra mí que implica emitir mi manifestación si acepto o no, y eso luego tendría que pasar a la sala de consulta del Consejo de Estado, que es quien resuelve esa situación, lo que va a alargar un poco la toma de decisión en ese sentido. Álvaro Leiva recusó a la señora procuradora Margarita Cabello. ¿Y quién lo tiene que resolver? La Corte. Primero, yo tengo que manifestar si acepto o no lo que él dice que es impedimento para yo poder resolver la situación. Y una vez yo tome la decisión sobre eso, que la debo tomar la otra semana seguramente, hay que enviar el expediente a la sala de consulta del Consejo de Estado para que tome la decisión si es adecuado mi manifestación o no es adecuada mi manifestación. Doctora Margarita, muchísimas gracias por habernos dado unos minutos hoy y siempre. Su periodo se acaba el 15 de enero, ojalá podamos hablar antes, pero si no, quiero agradecerle en nombre de todos los colombianos el trabajo que usted está haciendo y el trabajo que su organización ha hecho. Mientras usted hablaba, yo veía los comentarios de la gente, le mandan
likes, corazones, comentarios positivos, la gente que está pendiente realmente de lo que está pasando en el país y quieren que haya fiscalización y quieren que haya cumplimiento y quieren que haya orden como el que usted ha intentado mantener y por el cual ha estado velando en su trabajo. Quiero agradecerle por su tiempo nuevamente. Es usted muy amable, muy gentil. Gracias, Luis Carlos, muy amable. Solo decirte una cosa. Sí, señora. Siempre deben haber órganos de control, o lo que los constitucionalistas modernos dicen, entidades garantes para que la democracia funcione. Es fundamental que haya órganos de control para que pueda un Estado social de derecho mantenerse y seguir vigente. Pesos y contrapesos. Esencial y fundamental, y por eso la Procuraduría General de la Nación tiene que seguir funcionando. Gracias a ti, Luis Carlos, por esta entrevista. Muchísimas gracias, señora procuradora. Es usted muy amable, muy gentil. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Veles por la mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.